Bienvenidos a la capacitación de líderes comunitarios. En este módulo veremos sobre los fondos concursables. Primero que todo, ¿qué son los proyectos? Son iniciativas concretas que tienen como objetivo resolver una necesidad o situación problemática que afecta la calidad de vida. ¿De quiénes? De personas que viven en una determinada comunidad, ya sea esta un barrio, una población, una villa o un condominio. Los proyectos pueden ser financiados a través de diversos fondos concursables, para lo cual deben ser presentados por personas u organizaciones según corresponda. ¿Qué son los fondos concursables? Son mecanismos de asignación de recursos que el Estado pone a disposición de la ciudadanía para la materialización de sus proyectos. A través de estos fondos se entrega a las propias organizaciones sociales la responsabilidad de definir e implementar lo que éstas consideren necesario para mejorar la vida de su comunidad. Son concursables porque toda persona u organización interesada y que cumpla con los requisitos de admisibilidad puede postular, presentando un proyecto, que será evaluado y ponderado en conformidad de lo dispuesto en las bases que lo regulan. Por lo tanto, todos los participantes conocen la misma información y tienen iguales posibilidades de adjudicarlo. ¿Cómo elaborar un proyecto? Primero, se debe formular una descripción del proyecto en la cual se explique qué es lo que se quiere hacer, lo que se debe complementar con un diagnóstico, justificación y fundamento que reflejen la necesidad identificada y una alternativa de solución. De misma manera, se debe determinar los objetivos generales y específicos del proyecto, entre los cuales se encuentra la contribución que se busca realizar y la definición del público al que está dirigido. Y ahora es momento de definir dónde se realizará el proyecto, ya que deben considerar las características de los diversos territorios. ¿Cuál será la metodología y estrategias que se seguirán para el cumplimiento de los objetivos? ¿Qué actividades se deben llevar a cabo? Y un cronograma con la distribución de estas tareas en el tiempo. ¿Algo más que considerar? Por supuesto, es fundamental seleccionar al equipo de trabajo y a todas las personas y instituciones que intervendrán en el proyecto. Definir un presupuesto que permita estimar los recursos materiales y financieros y finalmente revisar los fondos concursables disponibles, seleccionar el más adecuado y estudiar las bases, sus requisitos y sus plazos para postular. Lo que todo dirigente social debe considerar antes de postular a un fondo concursable. ¿Qué es y cómo se elabora una carta Gantt? Una carta Gantt es una herramienta gráfica que tiene como objetivo distribuir los tiempos de dedicación y asignar las responsabilidades de cada actividad y tarea del proyecto durante un determinado intervalo de tiempo. Está compuesta por un eje vertical donde se establecen las actividades que se constituyen en el trabajo que se va a ejecutar y un eje horizontal que se dedica a la duración de cada una de ellas en el calendario. ¿En cuánto tiempo se puede preparar un proyecto? La formulación de un proyecto varía según los requerimientos del fondo concursable al que se quiera postular. Se recomienda trabajar en un proyecto con al menos un mes de anticipación al inicio del periodo de postulación,
para analizar con tiempo todas sus variables. ¿Cómo definir una meta correcta en un proyecto? La meta se define considerando el objetivo planteado y el plazo en el que se va a desarrollar. Ejemplo de una meta correcta. La Junta de Vecinos del sector de Santa Mónica, de la comuna de Padre Hurtado, incrementará en un 15% la participación de niños y niñas entre 8 y 15 años en programas deportivos en un plazo máximo de 3 meses. ¿Qué se va a hacer? Talleres deportivos para niños entre 15 y 8 años. Quedó claramente delimitado. ¿Qué porcentaje se incrementará la participación de los niños y niñas? En un 15%. ¿Dónde se van a realizar? En el sector de Santa Mónica de la comuna de Padre Hurtado. ¿Cuándo se va a realizar? A partir de noviembre por un periodo máximo de 3 meses. ¿En qué se diferencian los objetivos generales de los objetivos específicos? Los objetivos generales son amplios, de largo plazo y señalan el propósito final del proyecto. Los objetivos específicos son una serie de fines o metas que se buscan concretar dentro del corto plazo y que se van construyendo en el camino para cumplir los objetivos generales. ¿Cuál es la diferencia entre gastos materiales, infraestructura y equipamiento? Los gastos materiales son todos los gastos menores o bien insumos que involucra una ejecución. Ejemplo, resmas de hojas o materiales de escritorios. Los gastos de infraestructura son los que involucran la construcción o adquisición de un bien inmueble. Ejemplos, un cierre perimetral, una construcción de una sede social y mejoramientos a recintos deportivos. Los gastos de equipamiento son los gastos que involucran la adquisición de equipos o bienes muebles que perdurarán en el tiempo y se quedarán bajo la administración de la organización. Ejemplo, equipos de sonido, computadores, mobiliarios, entre otros. ¿Cómo se calculan los porcentajes de gasto del proyecto según un ítem? Cada fondo concursable considera en sus bases de postulación distintos límites de gastos por ítem, expresados generalmente en porcentajes. Por ejemplo, un fondo X. Gastos de honorarios en el fondo X permite gastar el 40% del valor de un total de un proyecto en la contratación de personas, ya sean monitores, profesionales o profesores. El gasto de equipamiento del fondo X permite gastar el 60% del valor total del proyecto en equipamiento. Toda organización social debe considerar los siguientes factores. Bases, revisar con tiempo las bases del fondo al que se quiere postular. Los plazos, revisar constantemente los plazos de postulación ya que estos pueden variar entre año y año. Y la revisión de la personalidad jurídica. Conocer la antigüedad de esta personalidad es extremadamente importante ya que todos los proyectos requieren que ésta esté vigente. Registro. Estar inscrito en el registro de receptores de fondos públicos, ya que muchos de los fondos que establece el gobierno tienen como primer requisito estar inscritos en esto. Tener los objetivos claros. Considerar que los objetivos de un fondo concursable se quedan postulando son muy específicos. Los fondos varían entre no solo ministerio y ministerio, sino que dentro de su mismo ítem es muy específico. La ruta del proyecto. A especie de resumen de lo que hemos estado hablando. Primero, es definir qué proyecto se realizará según las necesidades identificadas. Segundo,
Con el diagnóstico hecho y los objetivos claros, se debe precisar el público el que se verá beneficiado. Tercero, es momento de determinar el lugar, la metodología de las actividades y cronogramas. Cuarto, ahora se definirá el equipo de trabajo, el presupuesto y se analizarán los fondos concursables disponibles. Finalmente, se deberá evaluar el proceso, el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos. Ejemplos. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Programa Vive tu Vereda. Fecha de postulación, todo el año con cierre en octubre. Descripción. Es un programa destinado a priorizar el mejoramiento de las veredas en todo el país, que requiere la activa participación de vecinos y municipalidades. En este programa, además, se podrán incluir proyectos destinados al mejoramiento de calles y pasajes. ¿A quién está dirigido? A personas organizadas en un comité de pavimentación, que habiten en un sector con veredas o pavimento carente o deficiente. Los requisitos. Para proyectos de pavimentación, las calles, pasajes o veredas deben estar sin pavimento y contar con agua potable y alcantarillado. Para proyectos de repavimentación, la calzada o vereda deberá cumplir condiciones de deterioro que justifiquen su completa demolición. En ambos casos, la vía a postular debe tener una longitud de entre 100 y 1000 metros. Para los vecinos, constituir un comité de pavimentación, reunir y acreditar el ahorro mínimo correspondiente, contar con un proyecto de ingeniería. Bueno, ahí está el resto de la información que nos entrega Mimbu como su dirección. Bueno, toda esta información viene directamente desde la página de Mimbu. Si ustedes ingresaran directamente a esta página, encontrarían toda esta información actualizada con fechas correspondientes. Otro ejemplo, en este caso desde el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo del Patrimonio Cultural, FPC. La fecha de postulación durante el segundo semestre. La descripción. Este fondo fue creado a través del artículo 26 de la Ley 21.045 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su objetivo es financiar la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. ¿A quién está dirigido? Pueden postular personas naturales mayores de 18 años y personas jurídicas constituidas en Chile, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, con restricciones de dependimiento de cada modalidad. Los requisitos. Dependerá de cada una de las modalidades que sean convocadas. Como norma común, los proyectos deben estar circunscritos al territorio nacional. Más información en la página de patrimoniocultural.com. Nuevamente, esta es información que aparece en la página de cada ministerio. En este caso es solo un ejemplo de cada ministerio, pero a nivel nacional todos los ministerios generan anualmente una gran cantidad de proyectos y fondos concursables. Existe un listado anualmente de sobre 50 o 60 fondos a los que las personas pueden postular. Efectivamente, no todos los proyectos son para todas las personas, como lo comentamos anteriormente. Cada persona necesita una necesidad muy específica, por lo que puede postular a concursos muy específicos. Por ejemplo, una persona que no necesita arreglar su vereda no puede acceder o postular al fondo que vimos anteriormente. Ya a nivel regional también muchos fondos se producen.
Durante el año, a nivel ejemplo, Codelco participa y genera varios concursos donde las personas pueden eh, postular para mejorar sus sedes sociales, por ejemplo. También lo hace SBAL, ¿ya? No solo es de gobierno, pero sí la gran mayoría lo son. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias.